Hoy es martes 13. No, ¿cómo que se llama? No te cases ni te embarques, dice. Pero el doctor Luis Talavera Alegre, abogado, no sé si se casó en un martes 13, ¿no? No te casaste, ¿verdad? Con Marisol. Marisol, tu señora. Marisol, mi señor, nos casamos un día sábado. Un día sábado. ¿Cómo te va, doctor? Bien. 3 excelente. hijos, 5 nietas, y es muy linda tu señora, porque ese nombre Marisol. Sí, hermosa es mi señora, muy linda. Yo la conocí a ella cuando tenía 16 años. Hasta ahora mi señora sigue siendo muy hermosa. Tiene 17. En aquel tiempo es mucho más hermosa, ¿no? Claro, por supuesto. Pues la mujer siempre mantiene linda, hermosa. Siempre es linda la mujer. Sí. Bueno, el doctor Luis Talavera Alegre quiere llegar a ser presidente de la República también por su partido político, Unámonos. Unámonos es un partido, ¿verdad? Así es un partido independiente que está por encima de los colores. Acércate, por favor, sí. Está por encima de los colores. Y en primer lugar, como tiene que ser, está la patria paraguaya. El Paraguay en primer lugar. Los partidos políticos son instrumentos importantes para que uno pueda presentarse ante la opinión pública con un proyecto, con un programa de gobierno, pero nunca puede estar por encima del país. ¿Y cómo está el país? Y el país está mal. Lastimosamente ha aumentado mucho la pobreza. La pobreza está en peores condiciones comparando la pobreza de ayer, de otros tiempos, con la pobreza actual. Encontramos que la pobreza ha empeorado y hay mucha miseria sumado a esto. No solamente pobreza, sino también mucha miseria. El doctor Luis Talavera Alegre es un político de mucho predicamento, de muchos años, ¿verdad? 30 años en la política y recorrió el país varias veces, en varias oportunidades, y más ahora con el partido Unámonos. ¿Y cómo era la pobreza de antes y cómo es la pobreza de ahora? Ahora aumentó la pobreza y ¿por qué razón? Bueno, la pobreza de antes era una pobreza, digamos, que se mantenía dentro de las casas, dentro de los hogares. Y hoy la pobreza está en la calle. La gente está saliendo, revisando basureros. ¿Revisando basureros? Sí. Revisando basureros todos los días, todas las noches. Se revisan los basureros en todas las calles de Asunción. ¿Así? No hay un solo basurero que se escape, ¿verdad? La gente está buscando algo de sobra que le pueda ser útil, ¿verdad? Para que pueda vivir. Qué bárbaro. Es difícil la situación. Bueno, entonces vemos también gente en la calle. Uno viaja, nosotros viajamos mucho y sin falta vas a encontrar más de un grupo de personas con un cartel que te dice una ayuda para un enfermo. Otra gente que constantemente te están ofreciendo polladas, rifas, para ayudar a los enfermos, principalmente, para ayudar a los enfermos, y otros te piden directamente para un plato de comida. Así está la situación. Uno sabe eso cuando sale a mezclarse con la gente, cuando recorre las calles o está caminando. Tenemos esa experiencia, esos encuentros diarios, ¿verdad? Por eso la pobreza está en peores condiciones actualmente. En peores condiciones. Luis Talavera Alegre, abogado, 30 años de carrera política, sin ningún hecho de corrupción, también hay que destacar eso. Él no tiene techo de vidrio, por ejemplo, como la mayoría de los señores políticos. Fue presidente de la Junta Municipal de Salto del Guairá, fue el primer gobernador de Canindeyú entre los años 1993 y 1998. Fue senador de la Nación también en 1998 hasta el 2003. Y bueno, ahí estaba presentó el primer proyecto de desbloqueo de las famosas listas cerradas. Y sí, del bloqueo de la ley para la no violencia en los estadios deportivos. Y todo esto que pasa ahora, están estas leyes, pero como si nada, porque ese encuentro ahí en el Olimpia, creo que fue. ¿Dónde fue ese encuentro? En el Defensores. En el Defensores.
entre Libertad y Olimpia, Olimpia y Libertad, fue una cosa dantesca. ¿Y cómo se da ese tipo de cosas? Y habiendo usted mismo organizado aquel proyecto de ley para la no violencia en los estadios deportivos, por ejemplo, y esto fue hace muchos años atrás. ¿Cuál es el impacto en usted cuando lee la información o participa se va y ve este tipo de cosas? El problema es uno solo. ¿Cuál es? La falta de autoridad. No hay justicia. La impunidad. La impunidad es una institución en la República del Paraguay. Entonces todos sabemos de que no vamos a ser castigados. Por más que exista una ley, esa ley no se va a aplicar, no se va a cumplir. Las leyes están escritas, pero no van a ser cumplidas. Esa es la conciencia generalizada de la gente en la República del Paraguay. De tal suerte, Bruno, que cuando se cumple la ley, es una novedad. ¿Sí? Es una novedad, sí. El caso de González Dar. Es una novedad. Es una excepción. Y los otros, los que están ahí. Bueno, por eso es una excepción. Como se suele decir, cada muerte de obispo sucede una condena o se aplica la ley. Y imagínate. Por eso estas gentes que están en los estadios deportivos van. Con esa finalidad se van con esa a destrozar, con esa conciencia de que no van a ser penalizados. Conste que en esa ley por la no violencia en los estadios deportivos hay unas reglas muy claras y muy precisas. Así como por ejemplo, los clubes deportivos están obligados a llevar un registro de sus hinchas organizados. Que creo que no sucede. Creo que nadie se preocupó en hacer la lista. Claro. Entonces hay un anonimato. Claro. Y en el anonimato es más fácil delinquir. Entran todos ahí. Pero si existiera un registro de cada hincha organizado con sus fotos, ¿verdad? Con sus números de cédula, se iba a identificar más rápidamente. Lógicamente, uno ya sabe que no está en el anonimato. Al actor del desmán. Bueno, sí. Y hay unas penas también bastante severas, hasta la prohibición en forma definitiva del ingreso de estos ciudadanos inadaptados a un estadio deportivo. Bueno, o sea, ahí la ley está bastante buena. Bastante clara. Bastante clara si es que se los va a aplicar. Pero, reitero, acá hay una institución en Paraguay que está por encima de la ley que se llama impunidad. ¿Cómo solucionaron, por ejemplo, el tema de los hooligans? No sé si se llegó a solucionar. Sí, eso se solucionó en Inglaterra. Y claro. Sí, totalmente. ¿Y cómo se llegó a solucionar eso? Bueno, yo creo que por leyes bastante claras y duras, ¿verdad? Terminaron porque acá la primera sanción que se le tiene que aplicar son a los clubes. Claro. Y los clubes a su vez a su gente. Claro. Porque aquel fanático de ese club no va a querer dañar a su club. Pero si no hay una sanción para el club, que está bien y que está mal, claro, entonces también ellos pierden cualquier otro, otro sentido de responsabilidad, por lo menos quizás por el afecto, por el afecto al club podrían haberse portado mejor, pero como no hay sanción para los clubes, ¿qué es lo que tenemos ahora? Suspensión, las barras o los hinchas de la Olimpia no pueden entrar, creo que en 2 partidos, ¿verdad? Sí. Pero no es suficiente eso. Claro, no es suficiente. Y si hay necesidad, si esto continúa, se debería dejar sin efecto a los hinchas organizados si es que no se van a adaptar y no van a entender que los espectáculos deportivos son eso, espectáculos. No es el lugar de enfrentamiento y uno se va a una cancha de fútbol o de cualquier otro estadio, en cualquier otro deporte, se va para alegrarse, para divertirse, para compartir, para pasar buenos momentos. Uno se va con la familia y entonces no podemos permitir la supremacía de los inadaptados. ¿Cómo vos harías, llegado el momento, cómo transformarías o empezarías a cambiar un país como el Paraguay, el nuestro, por ejemplo? Llegado el momento, el doctor Luis Talavera Alegre, presidente. ¿Y cómo empezarías? ¿Por dónde empezarías a cambiar? Por el cumplimiento de la ley. Todo va por el cumplimiento de la ley. Todo pasa por el cumplimiento de la ley.
Por eso existe, como se dice su nombre, un ordenamiento jurídico. Y si no se respeta, si no se ordena ese país, y el país se ordena con las leyes, entonces no hay forma de que podamos cambiar. Entonces tenemos que crear una conciencia de una, no digo mayor responsabilidad, sino de una absoluta responsabilidad de los poderes del Estado y en este caso del Poder Judicial. Los jueces tienen que tomar mayor conciencia y tienen que tener una gran fortaleza para aplicar la ley. Tienen que entender que ellos no son simplemente funcionarios o asalariados, que eso no es para el juez una fuente de trabajo, sino es una responsabilidad nada más y nada menos que para ordenar una nación. Muy interesante eso, pues, el caracú de la historia. Bueno, y sabes que, Bruno, los jueces actúan temerosamente porque ese cargo que desempeñan como magistrado para ellos en primer lugar es una fuente de trabajo. Entonces reciben presiones, aceptan, ¿verdad? Tuercen sus resoluciones. De acuerdo a las peticiones. De acuerdo a las peticiones o circunstancias. ¿Por qué? Porque ellos consideran que esa función que están desempeñando es una fuente de trabajo. Uno hace ese trabajo anda a perder 6. Claro. Ahí es un error. Claro, es la misma cosa que el político que entra y dice, no, yo quiero ganar, no quiero perder. Ahí es otro error, ¿verdad? Porque el político no puede ni ganar ni puede perder en un acto eleccionario, porque el político es un agente de servicio. Entonces yo digo, yo quiero ganar, es porque ya tengo un interés personal. O en la inversa, digo, no, yo no quiero perder, es porque también estoy... Es la misma cosa. Es la misma cosa. Entonces, tenemos que cambiar conceptos ¿Y cómo errados. se debería pensar entonces? Yo quiero ganar y no quiero perder. ¿Y cómo se debería apuntar al objetivo, según usted? Al objetivo. Debo pensar que soy un agente de servicio a favor del pueblo. Yo me estoy presentando ahora como candidato a presidente de la República porque tengo una sola misión. ¿Cuál es? Quiero servir a mi pueblo. Quiero transformar el Paraguay. Quiero que se deje de lado todos los errores, todos los vicios, la corrupción, la delincuencia, el mal manejo del dinero, y empecemos a hacer bien las cosas, distribuyendo la riqueza en forma justa, dándole a cada uno lo que le corresponde y no tocar el dinero del pueblo. Claro, por supuesto. El partido Unámonos. ¿Por qué el partido Unámonos no conformó la concertación? Y mira, teníamos razón desde un principio. Ahora vemos cómo está la concertación. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Y la concertación está desorientada en estos momentos, ¿verdad? Nosotros no quisimos entrar en la concertación porque necesitábamos tener independencia, autonomía. Necesitamos una libertad justamente para poder liberar al Paraguay. Y ahí en la concertación, en primer término, no hubo un programa de gobierno. Entonces no se puede concertar sin que exista un plan, un proyecto de gobierno. ¿Sobre qué vamos a concertar? Claro. Un modelo de país, hacia dónde queremos llevar al Paraguay, no existe. Hasta ahora no tienen. Entonces ese es uno de los focos, digamos, de conflicto entre las gentes, movimientos y partidos políticos que entraron en principio en la concertación, y muchos de ellos salieron. Yo creo que la gran mayoría salieron. Me parece que los partidos políticos importantes salieron de la concertación y ahora prácticamente se quedó sectores del Partido Liberal Radical Auténtico, creo que con Patria Querida, ¿verdad? Y después ya casi todos salieron de la concertación. Entonces, esa es una concertación que fue preparada para mantener espacios de poder, para ocupar cargos y no precisamente con un criterio o con un propósito de servicio al Paraguay. Ese es el error de la concertación. Concertaron para ganar una elección, ganar un espacio y en lo posible derrocarle a un partido Colorado, que no debería ser nunca el objetivo de una concertación. Sí, claro. El objetivo de la concertación tiene que ser la inclusión y tiene que tener en primer lugar a la República del Paraguay y la transformación posterior del país para beneficio del conjunto de ciudadanos. Bueno, acá ¿qué es lo que pasa? Acá los colorados se sienten excluidos de la concertación, se sienten medio rechazados. Bueno, todo lo que es Colorado más o menos fuera. Ese es más o menos el sentimiento que se percibe
en la gente. Quizás no sea así, ¿verdad? Pero es lo que se percibe. Que tiene que aglutinar a todos los paraguayos. Todos los paraguayos, la lógica te dice. Entonces, yo creo que por ahí está el error y por eso ellos están en esta dificultad. Y nosotros nos mantenemos, unámonos en esta misma línea de pensamiento de libertad y de autonomía. Bueno, vos sos colorado, doctor Luis Talavera Alegre, de Reconciliación Colorada en la época del doctor Argaña. Así es, así es. Y creaste este partido con esa finalidad, porque no te sentías cómodo en el mismo seno colorado, ¿o por qué? En realidad, el Partido Nacional Unámonos fue creado por el doctor Celino Ferreira. Celino Ferreira. Que es el presidente del partido. Este partido fue reconocido en el año 2019. Lo que yo hice es acercarme a esta nucleación política este año, en el mes de enero, justamente coincidente con los pensamientos de este partido y el programa de gobierno esbozado por ellos, que coincide con mi pensamiento, con mis ideales. Dentro del Partido Colorado, lastimosamente, no encontré ese espacio para poder desarrollar incluso las propias ideas del coloradismo. El propio programa del Partido Colorado. No encontraste, qué extraño eso. Y es extraño realmente, ¿verdad? Que un colorado necesite salir de su partido para poder desarrollar los principios y los ideales del partido. A 135 años de la fundación del Partido Colorado. ¿Por qué? Porque el Partido Colorado fue desviándose paulatinamente de su camino. En estos momentos ¿Y hoy cómo ves al Partido Colorado? Y es un partido en estos momentos ya prisionero del comercio, del negocio, de los intereses empresariales. Ya dejó de ser ese partido idealista, ese partido popular, y hoy el Partido Colorado se caracteriza por ser un partido que tiene vida en cada acto eleccionario. ¿Y cuál es la propuesta del Partido Colorado? Es la compra de votos, es la prebenda, ¿verdad? Se compra votos, se le da de comer a la gente en tiempo de elecciones, se atiende la salud de la gente. No debería ser así, porque la salud de la gente tiene que estar atendida por el Estado. Y el Estado le tiene que dar de comer a la gente, no los políticos en forma ocasional cada 5 años. Por eso el Paraguay va entrando cada vez más en mayor pobreza y en mayor miseria. Y en mayor cantidad de días, meses y años desatendidos. Con la política también, porque es un círculo vicioso, ¿verdad? Así porque es. Acá no se para nunca de hacer política. Se está eleccionariamente todos los días y las 7 millones y medio de personas que viven en este país tienen que estar bailando al ritmo de la política. ¿Eso alguna vez se podría, digamos, hacer que merme eso, o hay que estar así permanentemente por secula seculorum? No, se debería de corregir eso, se tiene que modificar. ¿Y cómo lo que pasa en estos momentos, hay una clase política que vive de la política. La clase dirigencial, entre comillas, que para mí no son dirigentes, que se hacen llamar dirigentes, viven de la política, porque la política se hace ahora para ganar dinero, para hacer negocio. Entonces a ellos les conviene que esa política sea medio casi permanente. Claro, casi permanente. Casi permanente. Entonces, venimos con las elecciones municipales, las elecciones partidarias, después ya llegamos a las presidenciales. O sea, hay un trecho muy corto entre actos eleccionarios. Así mismo. Entonces se debería de unificar las elecciones. Entonces tratar de tener una elección cada 5 años. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces el resto del tiempo nos encargamos a trabajar de la vida pública en general. Claro, nos encargamos a trabajar por el país. Claro. Bueno, hoy en día la gente no trabaja porque también el político, como se suele decir, ya no piensa en el servicio, sino ya piensa en las próximas elecciones. Entonces, más bien su accionar se centra en cómo mantenerse en el poder y cómo ganar las próximas elecciones. Y la parte de la justicia, porque la pata faltante es acá la justicia, en líneas genéricas en el país. Si se analiza qué es el Paraguay, cómo se maneja el Paraguay, bueno, la justicia es la que está renga, digamos. ¿Cómo se mejoraría ese sistema de justicia, según usted? Tenemos que empezar a cambiar el sistema de elección, porque ahora la elección es muy política. Empezamos por un consejo de la magistratura
que es electo a través del voto, ¿verdad? Por los abogados. La intención es buena, pero el resultado es malo, ¿verdad? La intención buena. La intención es buena, pero el resultado malo. Es malo. No, sinceramente. ¿Y cómo hay que hacer entonces? Y de esta forma, que no sea que los miembros de la Corte Suprema de Justicia, que es la máxima instancia judicial, ahí empezamos a elegir mal, porque es la clase política el que le elige, la Cámara de Senadores. Tenemos que dejar que la elección de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, así como lo ha presentado y sostenido el profesor doctor Miguel Ángel Pangracio. Bueno. Él presentó esta forma de elección. Un gran visionario. Un gran visionario, que sean los profesores titulares de cátedra de las facultades de Derecho la que elijan a los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Esa elección va a ser horizontal y el miembro no va a deber su elección a una clase política determinada, a un senador, a un presidente de la República, y va a tener la libertad y la autonomía para aplicar la justicia. Ese es el primer punto. Y a partir de esta elección, las demás elecciones de los jueces, de los demás magistrados, de los tribunales de apelación y los jueces de primera instancia, jueces de paz, que sean electos por la propia Corte Suprema de Justicia, por los miembros de la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué? Porque ellos son los técnicos entendidos si un abogado va a tener o tiene o no tiene la capacidad para ser un miembro de un tribunal de apelación, o un juez de primera instancia, o un juez de paz. Entonces tenemos que cambiar primeramente la forma de elección. Entonces ese es el primer punto para que tengamos una justicia independiente, porque el problema de nuestra justicia es una justicia que no goza de una independencia. Siempre depende. Y es también, una justicia integrada por gente que no tienen capacidad y no tienen honorabilidad para ser magistrados ni fiscales, porque han entrado por un cuoteo político. Entonces la clase política, ya de abajo ya viene el apoyo. Y aquel abogado interesado en ser juez o ser magistrado ya se está haciendo respaldar por un grupo político. Y eso en algún momento determinado le va a pasar, ahí va a pasar su nombre en el Consejo de la Magistratura, porque también el Consejo de la Magistratura también ya es un órgano politizado, porque su elección también ya viene acompañado del apoyo de los demás abogados, no importa la capacidad. Bueno, a mí me apoyó para que yo sea miembro del Consejo de la Magistratura, entonces tengo que devolverle el favor y le voy a poner en la terna, por más que tenga promedio 2. Por más que tenga promedio. Así es. Antes los políticos eran mejores, eran más probos, eran más preparados, según usted. Sí, 30 años usted en la política. Antes era otro nivel. Era otro nivel. El que se tenía como... Sí, era otro nivel, se tenía en cuenta el liderazgo, la trayectoria, la capacidad del político. Por eso surgieron hombres como Luis María Argaña. Luis María Argaña hizo política sin dinero. Él nunca le dio un solo guaraní a nadie, ¿verdad? Pero inspiraba una confianza. Y la gente le seguía a él por su liderazgo. Bueno, entonces, hoy ya no tenemos. Hoy se le sigue a los políticos por el dinero. Por el dinero. Entonces, ya se generalizó prácticamente eso hay una clase política prebendaria que no se te va a mover ni aunque le prendas fuego debajo del pie, si no le das el dinero para que se mueva. Así es. Entonces te va a decir, a ver cómo hacer la situación, porque de ahí cuando página hace para hoy no está está la necesidad. Si no hay botáis más veces más, pero lo mitad de yerureta se esquina. Hacienda guaraje alguna cosa con da ya pomo ahí bebé. Bueno, ese es el viejo pretexto contra el cual nosotros estamos luchando en este momento, y le estamos diciendo a la gente que para cambiar el Paraguay tenemos que hacer la política con valores. Con valores. Y hay que ir a buscar a la gente para que vote. Hay que buscarle a la gente. Arrear a la gente. Bueno, esa es también otra característica. Nosotros le estamos diciendo a la gente, bueno, va a en guaraní le decimos, va a
Petiría ver con de diligencia. En campaña pues se llama cosas de diligencia. Cuando tiene una actividad, un compromiso para hacer. Bueno, por ejemplo, cuando te vas ahí al médico, donde es J supermercado, o donde es J médico, es más un dereca. No se le cae. Se haya preparado temprano agua. Entonces nosotros le decimos, ¿por qué eso no hace? Estoy media de elección, Ana temprano por porque decore votar tan de yejena. Con un minuto le cambia agua la situación en el Paraguay durante 5 años, dejan de familia. Entonces nos mira así con los ojos bien agrandado, ¿verdad? Bueno, y estamos trabajando así, pero vamos creando conciencia y también construyendo amistad y confianza con la gente. Bueno, interesante, doctor Luis Talavera Alegre, aspirante a presidente de la República por el partido Unámonos. ¿Y cómo se rompería esa hegemonía, llegado el momento, para el 18 o para abril en este caso? ¿Cómo se rompería esa hegemonía del Partido Colorado? O sea, la gente de Unámonos, ¿cómo va a ser posible Hay que eso? despertarle a la gente. A ver, ¿y cómo? Y bueno, a través de este trabajo de concienciación, recorriendo el país, hablando con ellos. ¿Qué uno persigue recorriendo el país? Y muchas cosas buenas. Mira, experiencia hermosa. Cuando uno se acerca a una familia o a una persona, esa persona es lo que realmente es, en el sentido de que te expresa con sinceridad qué es lo que él siente, qué es lo que espera y qué es lo que quiere. Pero cuando está en la masa, en una reunión política, es otra persona, ¿verdad? Ahí le sigue a la masa. Le sigue a la masa. Pero cuando está en su casa, está con su familia, está con su trabajo, ¿verdad? Es un ciudadano que piensa, que analiza. Entonces, y entiende la situación y te dice, no, iba a ir la situación, no hay que actuar, me acuerdo seguido, pesa, ya cambiamos ahora. Pero nuestro trabajo justamente es que esa conciencia que él tiene pueda constituirse y convertirse en fortaleza. Aníamos en la elección, hoy por la hija, pero y cambio para allí, pues. Ahí en el día de la elección, por tal hecho o alguna tentación, alguna prebenda o algún ofrecimiento, lo que sea. Entonces nuestro trabajo es fortalecer esa convicción, fortalecer esa conciencia que él está teniendo, que está en mala situación, para que en el día de la elección, el 30 de abril del 2023, él pueda votar correctamente por su propia liberación y la liberación de su familia. El doctor Luis Talavera Alegre propone entre sus ejes fundamentales de gobierno, por ejemplo, terminar con la corrupción, o por lo menos aminorar la corrupción, abrigando la posibilidad del mandato que pueda tener él, el aumento de las penas a los que roban el dinero del pueblo, de 30 a 50 años de cárcel. Todo eso sigue, ¿verdad? Claro. El robo, principal causa de la pobreza y miseria del pueblo. El estilo Bukele, ¿usted podría imprimir ese estilo Bukele llegado el momento acá en Paraguay? ¿Qué le parece Bukele a usted? Bueno, hay que mirar, Bruno, la realidad de cada país. Yo creo que Bukele en su país tiene un problema de seguridad que es, creo que la gran falla. En todos los países existe, pero creo que el gran problema El Salvador es la inseguridad. Suelo ver en las redes sociales las pandillas. Las maras, sí. Bueno, las pandillas, las llamadas pandillas. Bueno, él se encargó justamente de controlar esa parte muy importante. Entonces, Bukele es interesante en el sentido de su firmeza y de su convicción. Ahora, no podemos decir, nosotros vamos a aplicar las mismas medidas que Bukele aplica en El Salvador, ¿verdad? Porque la realidad del Salvador es otra. Pero el temple y la fortaleza de Bukele es muy importante, es muy interesante y creo que le puede servir de inspiración a mucha gente, sinceramente. Nosotros tenemos la firme convicción de que vamos a corregir y vamos a terminar con la corrupción. No solamente vamos a bajar, vamos a terminar, porque yo tuve la experiencia en la gobernación de Canindeyú y ahí tuvimos corrupción cero. ¿Ah, sí? Sí, cero. ¿Por qué? Porque yo fui honesto. Y si el jefe es honesto, los soldados no pueden ser deshonestos porque el jefe no le va a hacer la vista gorda. Se comportan igual. Se comportan igual. Argaña decía eso. Si el general es honesto, los soldados no pueden ser deshonestos. Entonces, si el presidente de la República en el Paraguay es honesto y tiene una alta moral política,
lógicamente los que están acompañando ese gobierno tienen la misma obligación y van a tener la misma actitud que el presidente de la República. Si yo no estoy robando, yo no voy a tolerar que otros estén robando. Me van a tratar de pelotudo a mí. Voy a ser un ridículo, voy a ser un inútil si yo dejo que se robe, si yo no estoy robando. Si el presidente roba, todos sus acólitos roban. Y ya tienen la anuencia, ya tienen la luz verde para que roben. Está tácito eso. Está tácito. Entonces nosotros vamos a cortar la corrupción, primeramente con una conducta honesta del presidente de la República, y en segundo lugar, la aplicación de medidas técnicas. Por ejemplo, el vista de aduana es el que va y abre los contenedores y anota en un papel y dice, bueno, acá tenemos juguetes, y ahí es electrónica, ¿verdad? Ese tributa menos. Pero si el vista de aduana tiene adherido a su cuerpo una cámara que está filmando todo lo que hay dentro de ese contenedor, él no puede estar informando que había juguete cuando había electrónica. O sea, la tecnología es un factor determinante también para combatir la corrupción, pero para eso tiene que haber una determinación y debe existir una voluntad política del presidente de la República. Un gobierno más fuerte, más firme, más enérgico, ¿se necesitaría a partir de abril del año entrante acá? Sin ninguna duda. El gobierno tiene que ser un gobierno firme, con mano firme. Yo no digo este gobierno no es firme. No, este es un gobierno que no tiene autoridad moral ni tiene autoridad política. Es un gobierno que está buscando sus propios intereses, y hay una camarilla de gente que se están beneficiando, haciendo negocios a costa del Estado y robando el dinero del pueblo. Eso no hay ninguna duda, eso se percibe a la legua. Entonces es un gobierno como todos los otros gobiernos, es un gobierno de negocio. Entonces es un gobierno de negocio. Nosotros tenemos que entrar con una mentalidad de patria. Tenemos que entrar a emular a nuestros héroes del ayer, a nuestros jóvenes del pasado que dieron su vida en grandes contiendas bélicas para mantener la soberanía del Paraguay, y a aquellos jóvenes nadie le prometió que iban a tener un cargo público después, o que se les iba a dar o iban a tener una ventaja. Se fueron por amor a la patria y se fueron con una causa de querer defender la soberanía del Paraguay, y para ellos era un orgullo, era una gran motivación, era un gran prestigio defender la soberanía de la República del Paraguay. Y ahora, ¿en dónde estamos? ¿Cuál es el ideal? El ideal es de que la clase política y los políticos se vuelvan ricos desde el día a la mañana. Ese es el ideal. Del día a la noche, de la noche a la mañana. Así es. Así mismo. Hacerse ricos. Hacerse rico de la noche a la mañana. Ese es el término. De la noche a la mañana. Bueno, doctor Luis Talavera Alegre, en 30 segundos, ¿qué le diría usted a la gente que lo va a votar, que lo está escuchando, que quiere también acompañar el cambio que necesita el país? Porque el país necesita un cambio total, ¿verdad? Una transformación absoluta, donde tienen que primar los valores, los principios, la honradez. Hace rato no se escucha eso. Yo soy honrado, la honradez y el patriotismo al mismo tiempo, ¿verdad? ¿Qué le diría usted a toda esa gente? Acá está, tiene una cámara. Bueno, que confíe la gente en mí. En primer lugar, necesito de la confianza de nuestro pueblo. ¿Por qué? Porque soy un candidato diferente. Tenemos la mejor dupla para la República del Paraguay. Me acompaña en esta dupla el profesor doctor en educación Celso Álvarez, con una gran experiencia. Necesitamos de la confianza del pueblo. Soy el mejor candidato, tenemos la mejor dupla. ¿Por qué? Por nuestra honestidad, en primer término, y por la experiencia que tengo en el manejo y en el buen manejo de los tres poderes del Estado. Poder ejecutivo como gobernador del departamento de Canindeyú, con grandes logros y con una absoluta honestidad. Y bueno, senador de la Nación, conocedor del funcionamiento del Poder Legislativo y miembro del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Como abogado, conozco el funcionamiento del Poder Judicial. Entonces, con esta experiencia, con este conocimiento y con una muy buena actuación aprobada en estos tres estamentos, en estos tres poderes del Estado, me da ese atributo, ese hándicap para ser el candidato que necesita
la República del Paraguay, ser el presidente, el candidato a presidente y futuro presidente de la República que necesita la República del Paraguay. Bueno, y el doctor Celso Álvarez es, ¿verdad? Celso Álvarez. Es el que lo secunda a usted en así la chapa. Así mismo, es un gran técnico. Sería el vicepresidente. El vicepresidente de nuestro país. Bueno, así que muchas gracias, querido doctor Luis Talavera Alegre. Usted lidera, digamos, a la presidencia por el partido Unámonos. Representa Unámonos. Usted representa al partido Unámonos para la presidencia de la República. Así es, lista 15. Lista 15. Sí, lista 15. Lista 15 directamente. Directamente, lista 15. O sea, qué fácil, lista 15. Es un hermoso número. Sí, claro. La lista 15 siempre es festejado, especialmente por las mujeres, las niñas que se convierten en señoritas a partir de los 15 años, en mujer, y la lista 15, el número 15 es sinónimo de esperanza, de cambio, de transformación. Bueno, ok, le deseamos lo mejor, doctor Talavera Alegre. Puede llegarse otra vez, claro, antes de que vamos a seguir visitando en un mes más de vuelta a ver qué nos cuenta. Con gusto. ¿Cómo está ese recorrido por la República? ¿Usted tiene va a tener algún encuentro este fin de semana o no? Sí, vamos a estar por el departamento de Canindeyú. Canindeyú. Sí. Justamente allá, donde usted presidió eso como gobernador, ¿verdad? Sí, voy a tener una gira por el departamento de Canindeyú. ¿Y creció toda esa parte del país? Creció muchísimo Canindeyú. Sí, creció mucho. Sí, mucho. El departamento es un departamento muy, muy pujante en este momento. Bien. Nosotros trabajamos muy bien. ¿Y los valores del Paraguay están ahí insertos o hay más valores foráneos? Digamos que... Usted ya me entiende. Sí, digamos que podemos afirmar que hay más valores paraguayos que foráneos. Sí. Nosotros trabajamos mucho cuando estuve como gobernador justamente para hacer realidad los valores del Paraguay y lo conseguimos. Bueno, muchísimas gracias, mucha suerte para el partido Unámonos y en particular para usted, doctor Talavera Alegre. Muchas gracias. Saludo a la familia, a la señora Marisol, qué lindo nombre Marisol, a los hijos, los nietos y la gente que lo secunda, lo apoya y lo va a acompañar también en todo este proceso que no es fácil del dicho al hecho llegar a la meta, digamos, ¿verdad? Porque uno quiere tantas cosas, pero hay que hacer que concretar eso, ¿verdad? Que es lo que perseguir eso. Bueno, muchísimas gracias, doctor Talavera Alegre, y sería un lujo tenerlo a usted como presidente, entre paréntesis, con esa capacidad y esos valores que tiene usted y esa paraguayidad que ostenta. Y bueno, vamos a este tema musical, le agradecemos mucho. Muchas gracias.